Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Buenos días amigos de La Loca de la Casa, sean bienvenidos a una nueva edición de este programa. Soy Gaby Ruiz en la conducción y Javier Macas en los controles. Y en Flaxo Radio tenemos un invitado muy especial, Ramiro Oviedo. Nacido en Chambo, Ecuador, ahora radicado en Francia, nos visita para esta conversación. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Feliz de estar contigo y conversar un poco. Muy bien, les voy a dar un par de datos biográficos de Ramiro para suscitar esta conversación. Como les contaba, él nació en un pueblito, le dice él, en mágico de Ecuador, en Chambo. Es doctor en literatura por la Universidad de Toulouse, en Francia. Es profesor de literatura latinoamericana de la Universidad del Litoral, en Francia. Varios compendios de poesía y cuento publicados, entre ellos, les menciono también algunos: Serpencicleta, Esqueletra 1995, Esquizofrenia, Esqueletra 2000, Escáner en Cuenca 2005, Los poemas del coronel Buendía, publicado en Quito 2007 por Casa de la Cultura Ecuatoriana, Boca a Boca, Esqueletra 2008, Maleta de Mano, también con editorial Estación Sur en 2009, y en francés, ahí tenemos algunos títulos: Hieroglyph en 1997, Semaine Sainte 1998, Fanesca 1999, La Nature se méfie de la Vitissé, si no estoy mal, Les Poèmes du Colonel, que esto más bien sería también una traducción ya de un trabajo anterior de la editorial Jacques Bremont en 2002, Premio Tú verás en el cielo un huequito para mirar a Quito, también para mirar a Quito, de Jorge Enrique Adum. Esto es parte de una de las antologías que ha hecho el maestro Adum. Toros en el corazón, de Ediciones de Esqueletra, y en la antología Alfaguara de Poesía Ecuatoriana, Madrid 2009. Y estos solamente son unos datos para empezar la conversación con Ramiro, a quien la primera pregunta que le podemos hacer es que nos cuente de su vida en Chambo para empezar este recorrido. No tengo muchos recuerdos. Hay uno tal vez que me marcó mucho y que es el responsable de mi contacto con la literatura, y es que en ese pueblo, cuando yo tenía aproximadamente 4 años, en mi casa no había water, no había servicios higiénicos, sino una letrina, un hueco, un pozo. Y una noche, después de cenar, yo me fui por detrás del jardín a sentarme en la letrina, en una tabla que había allí, y estaba lindísimo la noche, llena de estrellas y los sapos que croaban, y de pronto empecé a bailar una especie de vals en la tabla, y el rato menos pensado no era un vals, sino que era un temblor, y me caí en el hueco de mierda. Ese es mi primer gran recuerdo del pueblo de Chambo. Nadie se dio cuenta. Seguramente yo estaba berreando y gritando, y un vecino se dio cuenta y vinieron a rescatarme. A partir de ahí escribo como con la idea de bañarme, porque tengo la impresión que apesto. ¿Y de Chambo te viniste a vivir a Quito con tus padres? Mis padres hicieron un viaje increíble. Nos pusieron en un camión de un compadre que vendía legumbres en el mercado San Roque, y nos vinimos entre zanahorias y remolachas y lechugas. Y me contabas que esta infancia la viviste, de hecho, en el centro histórico. Toda mi vida, los mejores recuerdos que tengo de la infancia, de mi vida, son la infancia, y de la infancia lo que viví allí en esa calle, Venezuela, 110 y Ambato, a una cuadra del Yavirac, a una cuadra del Hospicio, a una cuadra de la 24 de Mayo, a una cuadra de la cárcel. Ahí viví mi infancia, la mayoría del tiempo en la calle, porque mis padres eran muy ocupados, no tenían tiempo para vigilarnos o controlarnos. Yo pasé en la calle con mi hermano menor.
Y entonces digamos, con todo este escenario, pues cuántas experiencias, digamos, que seguramente hasta ahora la recuerdas. ¿Qué nos puedes compartir de un momento de estos de tu infancia? En ese centro histórico, muy próximo al hospicio, a la cárcel, ahora está por ahí el Yacu, pero... Mira, hay dos cosas, ¿no? Sobre todo. Recuerdo bastante, vivía en una casa en donde compartíamos como 5 o 6 familias y había un patio grande. Nosotros inventábamos ahí el campeonato mundial de fútbol. Teníamos 6, 7 años y jugábamos fútbol, pero como que se fuera a acabar el mundo. Una. Número 2, recuerdo nítidamente la época de las bullas políticas, ¿no? Entonces me acuerdo tiempo de Velasco Ibarra, Camilo Ponce me acuerdo, ¿no? Camilo Ponce, Velasco Ibarra, y las bullas, las manifestaciones, y venía la policía y subían la cuesta y lanzaban bombas lacrimógenas y nosotros a fastidiar y a perseguirles, cositas así recuerdo. Y también la llegada de boxeadores como Eugenio Espinosa, que en las fiestas patronales era invitado a darse de puñetes con el delincuente más famoso de la cárcel, y lo hacía gratis solo para darles gusto a los presos que estaban ahí, no tenían otra distracción. Entonces, todas esas son imágenes pequeñas que me quedan, pero tal vez la que más me impactó y sobre la cual escribí un texto un poco largo es el primer trabajo que tuve. Yo tenía aproximadamente 7 años y trabajé como ¿cómo puedes llamar? Vigilante, cuidador de un par de niños que eran hijos de una prostituta que trabajaba en la pensión Minerva, en la calle Venezuela y justo al lado de la Ronda en la 24 de mayo. Entonces ella me propuso una vez que yo estaba jugando fútbol en la 24. Me dijo, ya te he visto casi todas las tardes aquí juegas, me doy cuenta que eres buena persona, ¿no quieres ganarte un poquito, unos sucres? Le dije, bueno, ¿de qué se trata? Vente aquí tipo 6:30, les lavas a mis hijos, les das desayuno y les llevas a la escuela y después los traes. Y así hice, y me pagaba 5 sucres por semana, de modo que yo era el tipo más rico del barrio. ¿Y así cuánto tiempo duraste, digamos, en ese oficio? Duré como unos 4 meses, porque ya los chicos, como fui un buen guía, un buen maestro, a los 4 meses ya eran autónomos y eran capaces de tirarse al vuelo de una camioneta, de subirse al vuelo a un bus, de darse de puñetes con cualquiera. Estábamos iniciados en esa vida de la violencia urbana de la calle y sabíamos todo. Y esto me lleva a preguntarte, ya tú como adolescente, ¿cómo te recuerdas? También usando, digamos, la jerga de la ciudad, buen puñete, buen mozo. ¿Cómo estaba ahí, digamos, cómo te narras ahora recordándote como un adolescente? Verás, la adolescencia fue completamente al revés, porque mis papás me pusieron en un seminario. Estuve becado y encerrado 6 años en un colegio de curas. Entonces ahí lo único que se hacía era estudiar y leer como bestia, y de vez en cuando jugar fútbol. Ahí cambió radicalmente mi vida, estuve en el encierro. Ahí aprendí a leer como se debe, porque ya había aprendido a leer en la calle, ¿no? Cuando tenía 6 años bajaba a la 24, había un viejito que te alquilaba revistas del Llanero Solitario, de Santo, del Valiente. Esas revistas, así empecé leyendo yo. Y después, cuando fui al seminario, ya empecé a leer seriamente. Entonces, Julio Verne, todo Julio Verne, y Salgari, todo Salgari. Ya me había leído 11 tomos de la vida de Tarzán. Me encantó. A partir de ahí yo pienso que me gustó la literatura. Yo tenía, no sé, empecé a leer a los 9 años me alquilé un libro. Y ese libro me marcó, era un libro de aventuras en el oeste. Y después, cuando descubrí que habían tomos, me los empecé a leer todos. Así empezó mi amor por la literatura, que continuó en el seminario difícilmente, porque nos daban a leer cosas difíciles, complicadas. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, uno no entiende bien cuando tiene 11 años. Pero después te das cuenta que ahí está la poética del hambre, ¿no? Y que te enseñan muchas cosas. Después vino lo demás, la literatura, los poemas, una cosa que era muy bonita. Todos los poemas populares mexicanos, los poemas populares argentinos, que eran declamados, y nuestros profesores, los curas, ¿no? Tenían mucho apego por eso, poesía popular española.
Benítez Carrasco, por ejemplo. Toda esa poesía popular campesina mexicana nos llegaba al alma. Y ahí además hacían una especie de concursos, no sé si se puede llamar así, pero en el desayuno nos obligaban a presentarnos al desayuno, almuerzo y merienda en el seminario, a declamar poemas en orden alfabético, desde primer curso hasta sexto curso. Todo el mundo pasaba cada día, cada desayuno, un alumno, cada almuerzo, otro alumno, cada merienda, otro, y había que aprenderse primero el poema de memoria y luego había que decirlo al público delante de todos, que éramos como 150. Para mí era fatal, o era horrible, era una experiencia mortal, porque eso de decir cosas delante de gente me aterrorizaba. Pero creo que después de años, ¿no? Como decirte, en quinto curso ya empezó a pasarme el miedo. Y al sexto ya estaba yo completamente familiarizado con ese tipo de cosas. Y eso me ayudó mucho después para mi materia, que era ser profesor. ¿Con cuál poeta, digamos, o la materia de qué poesía, digamos, ya perdiste ese miedo? ¿Cuál recuerdas hasta ahora? Había uno de Becker. Becker, rimas. Becker, las rimas de Becker, eso me gustaba, sí. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? De nuestro amor, espérate, dice, nuestro amor fue un trágico sainete en cuya absurda fábula lo trágico, lo cómico y lo trágico confundidos, risas y llanto arrancan. Pero fue lo peor de aquella historia, que al fin de la jornada a ella tocaron lágrimas y risas y a mí solo las lágrimas. Uy, así sabía 200 rimas. Qué hermoso. Sí. Y ahora cuéntanos, ¿cómo sucedió tu salida, digamos, ya del seminario donde te encontrabas interno estudiando, para luego abrirte, digamos, al mundo y escoger a la literatura como tu carrera, como tu oficio? Fue genial, porque mira, salí yo convertido en carne de cañón para la estafa, como digo en alguno de mis versos. Era un tonto radical, un imbécil. Es que estar encerrado 6 años y salir a la calle, no sabes cómo comportarte con las chicas, no sabes qué decir. Tenía terror a las mujeres. Mis amigos de barrio me invitaban a bailar, yo me escondía. Era un antisocial, pero terrible. Después ya crecí un poco, me abrí un poquito y claro, conocí a la que fue mi primera enamorada, ¿no? Y me enamoré, pero como bestia, y me casé con ella de inmediato. Yo tenía 19 años y medio más o menos. Y ya había que trabajar, porque uno no puede estar casado y vivir con los papás. Así que conseguí un trabajo de pura leche. Empecé a dar clases de historia y geografía en un colegio. Y ahí ganaba mi sueldito y con eso pagaba el arriendo de la casa. Fue que dando clases ahí, al darme una vuelta por el centro histórico, vi al primer poeta de mi vida en carne y hueso. Era el poeta Héctor Cisneros, de la Pedrada Zurda, que formaríamos después un grupo con él. Héctor Cisneros fue una revelación. Era un poeta extraordinario que federaba alrededor de él un público callejero, vendedores de helados, lustrabotas, vendedores de lotería, empleados públicos, burócratas que estaban de paso por ahí, y a todos los agarraba con su voz. Él se ponía en la última grada, o la última si quieres, o la primera del atrio de la catedral, y decía poemas extraordinarios, ¿no? Eso me sacudió, me conmovió. Yo esperé que terminara su recital, porque después él distribuía hojitas con sus poemas y recogía 50 centavos, un sucre, ¿no? Y de eso vivía él. Fue una experiencia, un encuentro que me marcó mucho. Luego le dije, te invito a un café, fuimos al Café Royal, conversamos, y después con otro poeta que era mi alumno además en ese tiempo, poeta que era mayor que yo y que me enseñó muchas cosas, me inició en el mundo de la poesía un poco, con Héctor Cisneros, Patricio Romero y Cordero. Fundamos un grupo que se llamaba La Pedrada Zurda, ¿no? En donde estaban, me acuerdo en ese tiempo, Bruno Pino, un gran poeta que ya falleció también, Héctor Cisneros desde luego, Ricardo Torres, Diego Caicedo, estaba Jaime Guevara, el Chamo, estaba Carlos Michelena, estaba Diego Piñeiros, que se murió también. Bueno, éramos como 10 o 12, Roque Espinosa, no recuerdo todos los nombres, pero eso fue La Pedrada Zurda, una experiencia simpática. Era un taller algo anárquico que quería darle
a la izquierda y a la derecha, ¿no? Cada vez que se podía, la idea era bien provocadora y agresiva contra el status quo, ¿no? Es que les tocó además en los 70s un tiempo álgido en la política, ¿no? Las dictaduras, sí. Claro, entonces el mismo atrio de la catedral pues comparte el espacio con la fachada de la presidencia del Poder Ejecutivo en Ecuador, y entonces eso sin duda debió haber sido fuerte, ¿no? La experiencia. ¿Qué pasaba allí? Porque hay mucho también del recuerdo, de la memoria de lo que fue la Pedrada Zurda, también con una fuerte, digamos, crítica al poder. Todos los manifiestos, algunos de los cuales lo escribí yo, todos los textos, los poemas eran súper agresivos, de una belicosidad terrible. No había prácticamente nada de estética, no nos interesaba escribir poemas bonitos, lo que nos interesaba era denunciar, fastidiar, agredir al poder y tratar de hacerlo temblar, ¿no? Y claro, por eso algunos amigos, compañeros, yo mismo a veces tuvimos que estar presos, ¿no? Por esa situación. Y hacia allí iba mi siguiente pregunta, pues es que a ustedes les tocó Velasco Ibarra, Rodríguez Lara, entre otros. ¿Cuál dirías que fue, digamos, el momento más delicado, más difícil por este oficio, por lo que escribieron? Tú ya me cuentas que fuiste en algún momento, fuiste preso también por esta, digamos, esta gestión que venían haciendo ustedes, pero ¿qué es lo que recuerdas ahora a la luz de los años? ¿Por qué llegaste a la cárcel? ¿Cuál fue, digamos, este punto que ustedes llegaron a alterar al poder que los combatió también como escritores? Mira, después de soportarle al triunvirato militar, quizá lo peor que tuvimos que vivir, porque el tiempo Rodríguez Lara no fue muy duro, para decirte, ¿no? Sin embargo, claro, se combatió también a ese gobierno. Pero la peor época de todas fue la de León Febres Cordero, que no era un dictador, sino presidente elegido por el pueblo, pero que era un tirano radical, era una bestia, ¿ya? En ese tiempo, Nebot me parece que estaba de gobernador en Guayaquil. Eran tiempos sombríos, eran tiempos de terrorismo de Estado. Y justamente en esa época fue la que decidí salir, porque era irrespirable. Quito, la vida, los compañeros que empezaban a desaparecer. Yo dije, esto ya no puedo soportar más, ya no podía respirar, me estaba asfixiando aquí. Entonces fue que decidí vender mi carro, hacer un préstamo y comprar un billete de ida. ¿Por qué elegiste Francia, digamos, como ese punto a dónde llegar o a dónde fugarte? Los Estados Unidos nunca me atrajeron. Tengo una bronca terrible contra los Estados Unidos, no sé por qué, pero no contra el pueblo, ¿no? Sino contra la actitud de los gobiernos norteamericanos con respecto a América Latina, ¿no? Todos esos atentados contra nuestra soberanía y contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Todo lo que ha marcado nuestra memoria, ¿no? Del abuso de esta gente. Entonces, decía, España no me interesaba mucho. Francia me gustaba por su literatura, justamente. Y había estudiado mucho en el colegio, había leído poesía francesa, me gustaba eso. Y yo tenía esta ansiedad, ¿no? de ser poeta, de querer escribir. Y veía que aquí era muy difícil. Y lo único que uno se podía escribir eran tonterías, cosas vaciadas de valor, porque yo veo hoy los poemas que escribí cuando estaba en La Pedrada, esos no son poemas, no valen nada. Y era una manera de perder el tiempo y perder la vida. Entonces, tal vez esta idea de irse a Francia era una manera no solo de evadirse, de escaparse del infierno, sino también de hallar un ambiente más propicio a la escritura. Y me fui con esa idea, pero no fue así, porque llegas a Francia y te das cuenta que igual hay que sobrevivir, hay que pagar el arriendo, hay que hallar un trabajo. Es la vida que nos toca a todos, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo fue llegar a Francia, a qué ciudad llegaste, cómo te fuiste integrando allí, porque
ya llevas 30 años radicado. Sí, yo tuve suerte de alguna manera porque conseguí un puesto de lector de español, se llama, de auxiliar para ayudarles en los cursos de conversación de lengua en un liceo. Eso me ayudó porque me dio estabilidad, tranquilidad, sabía que podía respirar tranquilo y que nadie la policía no iba a coger y mandarme, ¿no? Entonces eso fue y el contrato duró 2 años. Después se complicó porque ya no había chance de quedarse, entonces me volví al Ecuador. ¿Tú Pero hablabas ya francés cuando no, llegabas? no hablaba nada y también fue duro, pero tuve que aprender. Y lo que hice es que me inscribí en la universidad para hacer el doctorado, pero no me aceptaron, no me hicieron valer los diplomas de aquí del Ecuador, entonces tuve que repetir lo que se llama el máster y después hacer el doctorado y hacer la tesis. Pero ¿qué pasa? Que se me acabó el trabajo y me tocó volverme acá. Volví a Quito y igual tuve una experiencia difícil, ¿no? El reencuentro no fue fácil. Había muchas cosas que me golpeaban, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? No sé, ver, por decirte algo, en el centro de Quito vas por la Marín y tienes que esperar el bus y ves que hay una avalancha, ¿no?, bárbara de gente que se quería trepar al bus sin hacer cola, sin respetar que haya mujeres que están en cinta o que tienen niños. Habían cosas insoportables de la falta de cultura, ¿no? Para darte un detalle, ¿no? Era eso. Y luego en las dependencias públicas, en las oficinas, ibas a hacer un trámite, alguna cosa en el Seguro Social. Era fatal porque nunca tenías una respuesta favorable. Te decían vuelva mañana, vuelva pasado, te hacían dar vueltas por todo el edificio, eran laberintos, ¿no? Insoportables. Y eso yo comparaba con Francia y decía, este país está perdido, este país está hundido, ¿qué hago aquí? Entonces me volví a Francia. Ya no hallabas un lugar aquí para ti. No encontré y la verdad que siempre ha habido esa relación como de amor y de odio con mi país. Y yo soy capaz de morirme por mi país porque me encantan las nubes de esta ciudad, me encantan los paisajes de mi país, me encanta la gente de este país, muchas cosas hermosas, pero también hay cosas que son insoportables, irrespirables. Bien, entonces tú estudiaste también aquí tu carrera, ¿no? Pero finalmente decidiste ya hacer tu vida allá. ¿Y cuáles fueron, digamos, las influencias ahora? Porque probablemente en esta formación de tiempo que estuviste en Ecuador ya nos platicaste de tu cercanía a varios poetas que conociste en carne y hueso. Ahora que llegas a Francia, y allí, ¿cuál es, digamos, tu red, tu círculo, el espacio en la literatura en Francia donde tú puedes insertarte? En la ciudad después me cambié, ¿no? Tuve que dejar Toulouse y me fui al norte, justamente en la frontera con Bélgica, en Boulogne-sur-Mer, que es un puerto de pescadores. Y allí no hay una gran efervescencia literaria, prácticamente no había movimiento de poesía ni nada. Entonces yo, como estaba de profesor ahí, ya empecé, yo había ya pasado mi doctorado, había hecho mi tesis, había sido aprobado en un concurso que hay que pasar para ser profesor de universidad. Me instalé en esta universidad y empecé a generar cosas. Ahí creé una cuestión que se llama los encuentros de poetas hispanófonos y francófonos. Un encuentro de escritores cada año, y a los que hice llegar a muchos escritores españoles, poetas bien importantes, y de Francia también, y de Bélgica también, y de vez en cuando algunos ecuatorianos que estaban de paso por Francia, porque les podíamos invitar, porque no era caro hacerles desplazar de París a Boulogne. Nunca se pudo invitar a poetas ecuatorianos desde el Ecuador para allá, nunca, porque es muy caro. Pero yo siempre estuve informado dónde hay un poeta ecuatoriano por aquí, para aprovechar y hacerlo venir. Esa fue una chispa que generó una repercusión en Boulogne, y entonces como eran eventos públicos a los que podía asistir la gente, se llenaba el Paraninfo con gente de Boulogne, con profesores, con estudiantes, la prensa se hacía eco de esto, poco a poco se generó una curiosidad por la poesía, y así es que después se crearon algunos talleres. Yo creé un taller en Boulogne, Le Tambo, y publicamos algunos números de una revista,
Luego yo me separé de ellos porque eran bastante jóvenes, les dejé hacer lo que querían y han seguido haciendo otros talleres. Y bueno, ahora vivo en Amiens, donde me he integrado. Hace poco hemos creado un nuevo grupo de escritores, poetas, gente que hace video, música, etcétera. Y hemos hecho algunas prestaciones ahí en la ciudad de Amiens. O sea que actividad sí hay una buena dinámica. Que trata de integrarse a lo que hace el gobierno, ¿no? El gobierno gasta mucho dinero en actividades literarias y poéticas y todo eso. Hay la primavera de los poetas, hay un presupuesto increíble cómo gasta Francia en esto, ¿no? Pero me imagino que tal vez me equivoque, pero sospecho que pasa un poco lo mismo que aquí. Cuando hay un espacio y un presupuesto para algo, generalmente siempre hay un grupito que es el que se aprovecha de las cosas, ¿no? No se abre para todo el mundo, hay un puñado de gente que está ahí, siempre son los mismos invitados, los mismos que viajan, y eso genera cierta bronca que hace que uno se vuelva escéptico frente a esas famosas primaveras de los poetas, ¿no? Porque lo que se trataría de generar es un amor de la gente por la poesía. Y lo que pasa es que la gente está divorciada con la poesía. Habría que volver a la poesía a la calle, la poesía popular. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con nuestro grupo actual en Amiens. Irnos a la plaza, irnos al bus, decir poemas a espacios abiertos, ¿no? Y vincularle a la gente al movimiento. De todas estas experiencias, porque luego en tu trayectoria, en tu vida, tienes estas experiencias tanto en Ecuador como en Francia. Compártenos alguno de estos episodios donde la cercanía con los lectores, la ruptura, se haya dado de una forma en donde para ti haya sido importante o inolvidable. Es difícil porque... No, tengo dos, tal vez una que recordar. Una vez que hice una presentación en el Mercado de la Poesía en París, se llama Le Marché de la Poésie. Actualmente me ha dejado de gustarme porque en efecto es un mercado, ¿no? Y la poesía no puede prestarse a un mercado. Pero bueno, estuve haciendo ahí una presentación, invitado por un gran poeta francés que se llama Serge Pey, y mientras decía mi poema, en el público estaba un loco fastidiando y gritando y como replicando cada frase que yo decía. Él me replicaba con versos o con frases insultantes, ¿no? Y entonces yo, que hubiera podido, el que había organizado estaba ahí y le empezó a agredir verbalmente, a decirle que se largara y cosas de esas. Pero yo le dije, déjale nomás. Y entonces me quedé y en lugar de decir mi poema, empecé a responderle. No sé si con poesía, pero metafóricamente a sus agresiones. Y entonces era un diálogo interesante entre lo que él decía y lo que yo le respondía, que finalmente la gente se quedó atenta y a ver en qué terminaba todo, ¿no? Esa fue una experiencia para mí interesante, porque no siempre hay flores, ¿no? No siempre es un pastel. Puede haber violencia, puede haber hostilidad, y uno tiene que saber reaccionar frente a eso. Por suerte, yo antes de irme a Francia había participado en algunas lecturas, recitales, en las huelgas, porque a veces cuando había huelgas aquí en las ferias, en las fábricas textiles, yo me iba. Me acuerdo que le acompañaba al Jaime Guevara, él cantaba, yo decía los poemas. A veces... el ambiente no es Casa de la Cultura, los poetas, café en leche, ¿no? Es un ambiente berraco, es un ambiente duro, y hay que tener la fuerza de soportar esos embates. Y eso me ayudó. Bien, esto también me lleva a preguntarte, siendo un lector con experiencia, un lector y autor con experiencias vitales tan dinámicas y fuertes, ¿a qué autores abrazas? Si esto se tratara de hacer un viaje y llevarte un par de libros y con ellos hacer ese viaje, ¿a quién llevarías en la bolsa? Es súper difícil tu pregunta porque hay tantos y tantos, ¿no? Pero mira, hay uno que me los llevaría solo para resucitar, porque es electricidad pura, es Panero, ¿no? No es nada bonita esa poesía, es una poesía de descargas eléctricas, ¿no? Pero es un poeta que, por la misma razón, nos sacude y nos obliga a estar
a estar vivos y a estar lúcidos, ¿no? Luego, mira, yo no me llevaría 2 libros, me llevaría una maleta, ¿no? Una caja con unos 500 libros. Pero, y hay tantos, ¿no? Por ejemplo, Raúl Gómez Jatín, un poeta colombiano, ya muerto. Es un poeta mexicano que me encanta, Margarito Cuéllar, ¿no? Que sé que ha estado de paso por Quito, de los poetas nuevos. No se me viene a la memoria ahora, pero hay unas poetas españolas jóvenes ahora, cuyos nombres no recuerdo, pero que acabo de descubrir, que son extraordinarias. Aunque no te puedo así dar los nombres, ¿no? En poesía nos has mencionado algo, pero ¿y en narrativa? ¿Eres también un gran lector de narrativa, Sí, desde novela, luego. cuento? Pues yo no sé si me llevaría Bolaño, que me gusta mucho, porque ya me lo he leído 10 veces cada libro, por razones de estudio, ¿no? Yo estudiaba Bolaño al revés y al derecho con mis estudiantes. Sí, me los llevaría. Algunos no, porque son medio flojos, pero escogería los mejores, ¿no? Desde luego los detectives salvajes me los llevo, 2666 me los llevo, me llevaría Amuleto, me llevaría Nocturno de Chile, todo Bolaño, y toda la poesía de los que Bolaño quiere, ¿no? Teillier, Nicanor Parra, desde luego, que es su maestro. Entre los poetas que menciona Bolaño y que los salva después de su fracaso, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama este poeta? Rodrigo Lira. Rodrigo Lira es un poeta chileno que se suicidó y que La Pedrada Zurda fue la única revista latinoamericana que lo publicó. No sé en cuál de los números, pero lo publicamos a él y a otro poeta cuyo nombre no recuerdo. Pero, en fin, como te digo, no me llevaría 2 o 3, me llevaría una maleta con unos 500. Bien, justamente estuvimos en estos días participando de una de las conferencias que impartiste sobre tus estudios, lo que has podido encontrar en la obra de Bolaño. Y por eso te mencionan también entre otros de tus talentos o trabajos como uno de los expertos en la obra de Bolaño. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que te encontraste con Bolaño? Mira, en Francia, unos 3 o 4 años antes de su muerte, leí en algún periódico español un ensayo en donde él habla de su cocina literaria, ¿ya? Y me llamó la atención. Creo que fue la primera vez que leí el nombre de Roberto Bolaño y empecé a interesarme y empecé a buscar cosas y claro, había salido Nocturno de Chile, había salido, ¿cómo se llama? Una de las primeras los primeros poemarios de él, que lo publica con uno de sus amigos, y luego vino la avalancha, ¿no? Es decir, que empezaron a salir todos los libros ya cuando le pararon bola a los editores, y vino la lectura también en avalancha, todo lo que iba sacando, ¿no? Era sorprendente. Nocturno de Chile lo estudiamos a fondo con los estudiantes y servía para explicar toda esa vaina del abuso del poder, de las relaciones perversas entre el poder y la cultura, el poder y la literatura, qué hacen los pseudocríticos en las dictaduras, ¿no? Y cómo la problemática de la realidad es transfigurada por el poder de la poesía, porque Bolaño era ante todo un poeta. Él nos habla de los problemas reales, ¿no? Se vio la violencia en México, los asesinatos en Sonora, en el norte. Esos son temas concretos y reales, pero él los transfigura. Hay una sublimación poética de esa realidad horrible, y eso es lo que más me sorprende de este autor. Bien, entre otras características, tú has mencionado que el trabajo de Bolaño es el de un escritor en fuga, es una escritura fragmentaria, pero si te pidiéramos, por ejemplo, elegir una imagen de estas obras que has leído, ¿cuál sería tu preferida? Igual resulta difícil decir cuál sería la preferida. Me gusta casi todo Bolaño. Hay 2 que no me gustan tanto, ¿no? Como El Tercer Reich o la última, El espíritu de la ciencia ficción.
aunque hay unas 40 páginas extraordinarias en esta última del espíritu de la ciencia ficción, ¿no? Pero Los Detectives Salvajes, 2666, son obras magistrales. O sea, Juan Rulfo escribió 2 cositas inmortales. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y Pedro Páramo. Este señor escribe unos lingotes de oro, ¿no? Imagínate lo que habría podido escribir si se quedaba un poco más, ¿no? Se nos fue muy temprano. Pero los cuentos, es una literatura, el arte de narrar, el arte de hacerte una historia. Todo lo de putas asesinas, lo del gaucho insufrible. No hay texto que no me impacte, ¿no? Los poemas, los neochilenos. No hay vez que yo no lea los neochilenos y que se me vaya en llanto, ¿no? Y eso que ya le he leído 20 veces. Y cada vez me sorprende, ¿no? Es la fuerza del patetismo, del dramatismo que logra imprimir, ¿no? Ahora, cuando hablas de lo fragmentario, Bolaño, ¿y por qué es un escritor en fuga? Porque compone sus textos a base de retazos, puro remiendo, ¿no? Si conoces tú al pintor Arcimboldi, ¿no? Por ejemplo, el retrato del bibliotecario. ¿Cómo hace el bibliotecario? Con zanahorias, con todo tipo de legumbres, arma una cabeza, ¿no? Y con libros también. Puede ser un tipo de... El retrato del bibliotecario está hecho exclusivamente a base de libros, ¿no? Los arma, la cabeza, la cara, el mentón, todos son libros. Pues cada texto de Bolaño yo creo que en general es una composición de retazos, ¿no? Y que él sabe armarlo con mucho talento. Hay una anécdota que tú también compartiste con quienes asistieron a esta conferencia, en donde nos cuentas algún entretelón de este personaje Pardo y las alusiones que puede haber a Donoso. Por favor, también cuéntanos un poco más para este programa y quienes no pudieron asistir, ¿de qué se trata? Bueno, todo el mundo sabe, Donoso Pareja estuvo en México en los años 70 y fue coordinador de talleres, fue un reconocido organizador y formador de jóvenes escritores. Y entre ellos, claro, estaban jóvenes como el propio Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro y tantos otros, había como 16 miembros del grupo de infrarrealistas, que eran unos jóvenes irreverentes, me hace pensar mucho en La Pedrada Zurda, ¿no? Y que estaban contra el oficialismo, y claro, el oficialismo era Octavio Paz, era todo ese aparato de la cultura, la cosa burocrática, ¿no? Entonces, ahí estaba Donoso Pareja recibiendo un sueldo por hacer bien su trabajo, porque era reconocido como tal. Pero parece ser que algún momento, como si nos atenemos a lo que Bolaño cuenta, ¿no? A pesar de que sea ficción, se estallaron algunas tensiones por la falta de agilidad en ciertas gestiones de la publicación de una revista. Y eso generó una ruptura entre el coordinador y algunos miembros del taller que decidieron, antes de que estuviera Donoso, había otro. El grupo pidió la separación de ese miembro y así fue. Después de una bronca terrible, obligaron a sacarlo a este señor cuyo nombre no recuerdo. Después vino Donoso, que se quedó, que intentaba conciliar toda esa tensión, y finalmente terminaron rompiéndose las relaciones y el grupo se separó. Se quedó. Bueno, Bolaño entonces lo trata con bastante hostilidad en el libro, al menos en una primera parte, porque después me di cuenta que se atenuaba esa cólera y trataba de congraciarse, ¿no? Diciendo que gracias a él, a pesar de que había sido lo que había sido, Pardo había sido quien le había dado una dirección y un nombre de un escritor español en Barcelona, que sería quien le recibiría a su madre y le daría un trabajo. Entonces, sí hay ese lado también humano de Bolaño, que recupera la faceta también humana de Donoso. ¿Y es un mito o no que Bolaño visitó Quito? Dicen, pero
Ahora Raúl Serrano me ha confirmado, yo siempre lo sostuve, y en Francia encontré a Carmen Bullosa, que conoció muy bien a Bolaño, y yo le decía que Bolaño había estado en Quito, y me sostuvo que nunca había estado en Quito, que no y que nada que ver. Pero yo, te lo digo, un día recibí una llamada de un miembro del taller La Pedrada diciéndome: mañana domingo, Ramiro, 10 de la mañana, tenemos cita con un poeta chileno, Roberto Bolaño, a la que no pude asistir porque yo me había comprometido por imbécil a irme al fútbol, a verle al equipo del Aucas, a perder además. Para variar. Para variar. Y cosa que no sabes cómo lo lamento. Imagínate el lujo que habría sido poder conversar con Bolaño. Pero no solo era eso, sino que yo creo que debía tener un chuchaqui de 5 pisos y que me impidió cumplir con este milagro, ¿no? Gracias, Ramiro, por comentarnos, compartir con nosotros estas y otras historias. Y ahora cuéntanos, a la luz también de tu trayectoria, de todo lo que has vivido en Ecuador, para quienes están iniciando en una literatura escrita en Ecuador, ¿qué puedes recomendarnos como algunas primeras lecturas de acercamiento a esta literatura hecha en Ecuador? Literatura hecha en Ecuador. Mira, de la producción última de la literatura ecuatoriana, hay una cantidad de nombres que los he leído y no los puedo conocer con gran soltura, no, pero hay cosas que me han dado gran satisfacción. Por ejemplo, he leído la última novela de Raúl Serrano, justamente. ¿Cómo se llama? El pianista. Sí, El pianista tras la niebla, algo así, ¿no? Es un librito que tiene una capacidad de crear una atmósfera poética y recuperar un pasaje importante de la historia, ¿no? Y de personajes que están bien metidos, enraizados en nuestra historia y en nuestra cultura. Veo ahí un croquis como para permitirle al joven que quiere iniciarse en la literatura aprender mucho. Ahí hay material, hay una cartografía que permitiría estudiar muchas cosas, como cómo vincular la historia con la memoria, con el lenguaje y con la emoción. Fundir todo eso no es simple, pero con un buen profesor se podría hacer un trabajo de escabullimiento por ahí adentro. Muchos también de tus lectores nos comentan que encuentran en tu poesía esa capacidad también de dotarle de humor a ciertos versos, de estos giros. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Había un poeta español que ahora ya está fallecido, Carlos del Mundo de Ori, que me dijo también lo mismo una vez, que le gustaba de mi poesía, le gustaba mucho el humor. Y no sabría explicar de dónde sale, forma parte ya del ADN de uno, pero solo me sale cuando escribo, porque en la vida real, cotidiana, no soy capaz nunca de hacer un chiste, ni de contar un chiste. Pero el humor, como alguien dice, es la cosa más seria que existe, sale allí para atenuar la violencia que hay en mi poesía. Pues bien, vamos ahora sí a entrar a una de estas lecturas que a Ramiro Oviedo le hemos pedido para este programa, para que ustedes puedan escucharnos. Y bien, Ramiro, cuando estés listo, para todos nuestros amigos que sintonizan el programa de La Loca de la Casa. Voy a leer del último libro, que se llama La Ruta de Piscis, ¿no? Porque yo soy Piscis, del signo del zodíaco, y un poema que cuenta algo sobre mi viaje, ¿no? Se llama Escamología, de las escamas del pescado. En aguas tan revueltas, hasta ser Piscis resultaba innoble. Pasar mi vida nada que nada, por gusto del zodíaco, no aportaba nada a mi currículum. Nadar, nada más aburrido que nadar parado. Entonces me senté. Una tras otra comencé a quitarme las escamas, y mientras las alineaba a la extrema izquierda de mi costal de huesos, y tanta cicatriz de tanto asalto, de tanto delincuente suelto en las neblinas de Quito, me di cuenta que incluso desnudo,
yo era el mejor ecuatoriano del mundo. Apoyado a la ventana como un loco, a grito pelado le pregunté a la gente que pasaba si había otros Piscis como yo allá afuera, si la astrología era una ciencia exacta, pero se hacían los que no me oían o me decían sí, pensando lo contrario. Entonces hice un collar con las escamas viejas, le incrusté 4 versos de un poeta querido, me lo puse en el cuello por si acaso, me abracé, me presenté mis sinceras condolencias y llorando de un ojo mientras reía el otro, me lancé por los aires para ver qué pasaba. Ese es el poema que contiene algo del viaje, ¿no? Del vuelo. Y el que puede ser la continuación se llama Hoja de Ruta. Hablo de la bicicleta. Le estaba esperando una bici azul llena de vida. Fue amor a primera vista. Mientras más pasaban juntos, más se compenetraban, confirmando eso que llaman afinidad de caracteres. De modo que se volvieron inseparables, y no les hizo falta juramentos de amor eterno para dormir juntos y quererse en las buenas y en las malas. La bautizó María Azul con sobra de razones que no viene al caso explicar. Él le silbaba vallenatos viejos de Andrés Landero y de Alfredo Gutiérrez, que ella escuchaba y bailoteaba feliz. Se puede decir que la vida era una fiesta. Hasta las cuestas parecían bajadas. Si en la ciudad se desplazaba con gracia y talante, despertando la envidia de las Yamahas nuevecitas, en el campo María Azul era un verdadero primor. Un paseo imprevisto por la autopista Rumiñahui les procuró sensaciones inéditas y decidieron proseguir la ruta. Tambillo, Machachi, Lazo, esos villorios que parecían pintados al pie de la cordillera de los Andes, iban quedando atrás. Apenas le rebasaban al Cotopaxi, ¡zas!, aparecía de golpe el Tungurahua. Los Pirineos, los Alpes, el Mont Blanc, pronto serían pan comido. Muy bien, estamos escuchando al escritor Ramiro Oviedo en nuestro programa de La Loca de la Casa. Ramiro, ¿cuál ha sido la experiencia amorosa que todavía recuerdas y te enternece? O en la que hubieras dicho, pude ser más audaz. No sé, no podría. Tengo una experiencia amorosa que es absolutamente imaginaria, no es real. Creo que fue la primera chica de la que me enamoré, pero a la que nunca pude ni siquiera toparla con un dedo. Y era, ella se llamaba Nancy Ávila, era mi vecina de la casa y me ayudaba a escribir poemas. Ella copiaba con su letra los poemas que yo hacía, pero yo tenía 15 años y ella tendría 14. Nunca más la volví a ver. Donde quiera que esté, le mando un beso. Muy bien, Ramiro. Y quiero pedirte para cerrar que por favor nos leas algo más. ¿Esto va a ser de qué poemario? El Cóctel Molotov. Perfecto. Unos cortitos. Cajita de bla bla. Ni bien llego y ya me espera una noche de pelo negro, calibre 38. Tic-tac. Cuidado entonces, cuando te acerques al pómulo de un pétalo, al estribo de un verso, cuando arranques una cereza del árbol que yo cuido, no te sorprendas si escuchas un tic-tac, un dum-dum, ronco, como un acesante corazón de lobo. Escupe, vete de ahí urgente. Cada cereza, cada frase es una bomba de fragmentación. Cédula de identidad. Soy lo que soy, poeta sin corbata, ni más ni menos que el panadero de la esquina, un poeta gratis, no un poeta barato, alérgico al Parnaso Compañía Limitada. Gracias, Ramiro. Justamente acabas de leer tu poema Cédula de Identidad y después de todo lo que nos has contado, porque este programa nos ha venido corto para charlar contigo,
¿Cómo te ves ahora a ti mismo? ¿Cómo te sueñas en los años que vienen? ¿En qué proyectos te encuentras en estos días? Mira, acabo de jubilarme en la universidad en Francia. Mi idea es meterme a escribir a fondo como por primera vez, porque nunca pude escribir como yo hubiese querido, ¿no? El proyecto radical es dedicarme 100% a la escritura. Cuando me aburra, quiero dedicarme al acordeón vallenato. Me compré un acordeón vallenato, quiero aprender a tocar vallenatos, voy a escribir yo mismo las canciones y las voy a cantar yo mismo. Seguramente te preguntan en Francia constantemente de dónde eres. Te preguntan de Ecuador. ¿Cuál es la respuesta que atinas a darles ya pasados todos estos años en Francia? Yo siempre, ahí no se poetiza, ¿no? Yo les digo que soy de Chambo, de un pueblo que era muy rico en legumbres y hortalizas, que es la fuente, era y fue la fuente de los mercados ecuatorianos. Y luego digo que soy espiritualmente, fundamentalmente quiteño, soy un tipo callejero. Yo soy un callejero de Quito, conozco el centro histórico y todas las casas del centro histórico por dentro, porque de niño estuve siempre metido en los patios de todas esas casas. Entonces, soy de alguna manera de un país imaginario, porque todo eso, yo tenía una casa inmensa que se llamaba Quito, y las calles de Quito me pertenecen. Yo salía a los 6 años de edad, a los 7 años de edad, todo esto lo conocía. Esto no era como está hoy, como ves, ¿no? La pradera, me acuerdo, todo esto era césped, ¿ah? Lo último que había aquí era el Colegio Militar Eloy Alfaro y se acababa Quito. Ramiro, a quienes no te han visto por varios años y por largo tiempo, tienes ahora los micrófonos para enviarles un saludo. Bueno, estoy feliz de encontrarme nuevamente con mi paisaje. He estado feliz de encontrar a muchos amigos en las 2 semanas que ya llevo aquí, y estaré todavía más feliz cuando pueda encontrarles a los que me faltan, y a los que no los pueda ver por 1000 razones, les mando un abrazo fuerte. Soy el mismo que ustedes conocieron hace años, no he cambiado nada, o casi nada. Ramiro Oviedo estuvo con nosotros en el programa de La Loca de la Casa. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu generosidad, por compartirnos mucho de tu vida, de tu poesía. Y a todos ustedes que nos escuchan en la señal de Flaxo Radio, les damos las gracias y les pedimos que continúen en nuestra sintonía. Soy Gaby Ruiz en la conducción y Javier Macas en los controles. No se olviden que pueden revisar nuestros programas ya transmitidos en el canal de Flaxo Radio. Ahí tenemos videos y también podcasts que pueden compartir. Nos seguimos escuchando. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.